saludo a todos los contadores públicos. Mi nombre es Ana Yancy Herrera, auditora interna de la CEPISUTEL. La auditoría interna es una actividad objetiva, independiente, que colabora a las instituciones en el logro de sus objetivos a través de sus asesorías, valoraciones de riesgos, valoraciones de procesos y, en fin, en todo lo que implica la labor de auditoría interna. En nuestro caso, regida por la normativa de la Contraloría General de la República. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los que nos siguen, a todos los contadores públicos y a todo nuestro público en general. Es un placer contar con su presencia en esta mañana, celebrando el Día del Auditor Interno. Hemos contado con diferentes charlas y ya el día de hoy terminamos esta jornada que esperamos que para todos ustedes sea de su completo agrado. Me complace en esta mañana pues presentar a la contadora pública autorizada, doña Ivonne Campos Romero. Doña Ivonne, ¿está usted por ahí? Hola, buenos días. Hola, muy buenos días, doña Ivonne. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ustedes, más bien por invitarme. No, es un placer contar con su presencia. Doña Ivonne es la auditora interna de la Municipalidad de Vázquez de Coronado y es la presidenta de la Red de Auditores Internos Municipales. Y en esta mañana nos va a estar acompañando y nos va a conversar sobre los retos de la auditoría interna municipal ante la COVID-19 y la ley 9848. Entonces, doña Ivonne, muchísimas gracias a usted por aceptar nuestra invitación y esperamos que para todos los que nos escuchen y nos ven sea de gran provecho en esta charla esta mañana. Recordarles a todos que nos pueden dejar sus comentarios y sus consultas en nuestro chat de Facebook y al final de la charla las vamos a estar aclarando. Bueno, muchas gracias al Colegio de Contadores Públicos Autorizados por permitirnos este espacio, ¿verdad? Que también un sector bastante amplio es el sector municipal, ¿verdad? Que tiene también muchas necesidades de capacitación y de ahí hemos visto una oportunidad en ustedes, ¿verdad? Que también nos han tomado en cuenta, entonces eso es también de agradecerles. Gracias a todos los que nos están viendo por Facebook Live, colegas, estudiantes, público en general que nos están acompañando esta mañana. Voy a compartirles la presentación para que podamos ir viéndola. Excelente, ahí ya la podemos ver. Ok, vamos a ver. Listo. Perfecto. Entonces quedamos en manos de doña Ivonne. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Sí. ¿Por qué el título acá de Retos de la Auditoría Interna Municipal ante el COVID-19? Porque la auditoría interna, con estos cambios que han habido respecto a esta pandemia, pues también han habido cambios en la auditoría interna. ¿Cómo cuáles? Más adelante vamos a verlos. Nos dice que el COVID-19 es una pandemia que ha afectado la salud de millones de personas a nivel mundial. Eso lo sabemos, lo hemos visto en noticias. Y aunque pongamos el televisor de vez en cuando, pues ahí estamos pendientes de las noticias de esta pandemia. Aunado al impacto a nivel de salud, ha generado un impacto en todos los sectores, lo cual ha provocado que todos debamos alinearnos de una manera eficiente, ágil y oportuna en estos tiempos de pandemia sin que se afecte la continuidad del negocio. Entonces, esto no debe ser una traba para que los auditores internos continúen con su trabajo. Lo que sucede ahora, como en muchos casos, ¿verdad? No solo en la auditoría interna, pues hemos tenido que hacer cambios para poder brindar ese servicio de manera eficiente, ágil y oportuna, ¿verdad? La auditoría interna no escapa de estos cambios en donde el uso de la tecnología es primordial, donde la asesoría es uno de los mejores aliados en nuestras instituciones y que los estudios efectuados por la auditoría interna tomen en cuenta los riesgos emergentes que surgen alrededor de esta pandemia y que pueden impedir el logro de los objetivos institucionales. Nosotros tenemos como auditores internos que estar atentos a esto. ¿Qué genera esto? Cambios en nuestra auditoría interna. ¿Qué debe hacer la administración y la auditoría interna ante esta pandemia con respecto a sus planes?
Existen nuevos elementos los cuales no se tomaron en cuenta a la hora de formular los riesgos institucionales, dado que nadie se imaginó que existiría un evento de tal dimensión como lo está haciendo la pandemia por el COVID-19. Esto debería llevar tanto a la administración como a la auditoría interna a reformular el mapa de riesgos y los planes ya que existen nuevos riesgos a incorporar por el COVID-19, que de no administrarse podrían interferir con el logro de los objetivos institucionales. Esta pandemia vino a cambiarnos todo, inclusive los riesgos de la institución y los riesgos de la auditoría interna, ¿verdad? Hay riesgos emergentes que tanto la administración como la auditoría interna deben incluir para poder hacer o modificar su plan de trabajo. Como bien lo sabemos, la auditoría interna debe alinear su plan estratégico con el plan estratégico institucional. En este caso de la pandemia, ¿verdad? La administración, antes de esta situación, había reconocido sus riesgos, los riesgos institucionales, los riesgos que no le iban a permitir, si no los administraba, lograr los objetivos institucionales. Para eso llevó un proceso de planificación estratégica. ¿Okay? Ese proceso de planificación estratégica es el que nosotros utilizamos para poder alinear nuestro plan estratégico y nuestro plan anual con el plan estratégico de la institución. ¿Qué sucede ahora? En esta pandemia surgen nuevos riesgos, los cuales la institución debe revisar y de darse algún cambio, modificar su plan estratégico, modificación que la auditoría debe tomar en cuenta para su plan estratégico. Entonces, no es que la pandemia vino y nosotros nos quedamos igual. Stand-by, quietos, no pasa nada. No. Debemos también instruir a la administración para que revise sus riesgos, porque obviamente no van a ser los mismos que los que tenía ya listos en su plan estratégico. Ok. Cuando hace la administración ese reconocimiento de estos riesgos emergentes, va a modificar su plan estratégico o los riesgos, ¿verdad?, emergentes que ya tenemos por acá. Esto nosotros lo tenemos que utilizar para alinear el plan estratégico de la auditoría interna con el institucional. Nosotros no podemos quedarnos atrás, inclusive cuando la administración hace una modificación en su plan estratégico, no ahora en pandemia, sino anterior, también nosotros debemos tomarlo en cuenta. Entonces, con mucho más razón, si existen cambios en esos riesgos, hay riesgos emergentes que van a afectar ese plan estratégico, pues debemos cambiar y alinear nuestro plan estratégico con el de la institución y hacer las modificaciones correspondientes al plan de auditoría interna. ¿Cuáles pueden ser algunos de los riesgos críticos que se deben considerar debido a los cambios surgidos por la pandemia? Estos son algunos, ¿verdad? Riesgos del entorno. Está la innovación tecnológica. Para nadie es un secreto que hasta el que no tenía una computadora ya ahora la tiene, ¿verdad? Debido a todo lo que ha ocurrido con la pandemia, tenemos que ser más tecnológicos. Hay mucha gente que les da miedo, ¿verdad? Esa parte, esa innovación tecnológica. Lo que sucede es que ahora con esta pandemia, pues ya no es si nos da miedo o no nos da miedo, ¿verdad? Ya es la parte de que tenemos que innovar. La continuidad del negocio, muy importante. Los cambios en la normativa, como lo hemos visto, y es uno de los puntos que vamos a ver hoy, la ley 9.848, viene a ser algunos cambios importantes en el sector municipal. Los riesgos financieros, económicos, presupuestarios, la disponibilidad de recursos. Hemos visto cómo los negocios, cualquier cantidad de negocios han cerrado sus puertas. Algunos han suspendido sus licencias, ¿verdad?, de patente, porque no pueden, no dan abasto. ¿Y esto qué pasa? Repercute en los ingresos municipales, así como también las construcciones, ¿verdad? Mucha gente no construye. Y se ha visto afectada la economía, tanto para las personas como para las instituciones. Riesgos de los procesos, recursos humanos, el teletrabajo, la interrupción del servicio, ¿verdad? Hay un riesgo ahí grande. Hay muchas instituciones donde el teletrabajo fue una novedad apenas salió este asunto de la pandemia, pues no se utilizaba el teletrabajo antes.
¿Y qué se hizo? Ok, viene la pandemia, mucha gente para teletrabajo, mucha gente no tiene eso regulado, no tiene controles sobre el teletrabajo, recursos humanos, pues va a haber incrementado ahí tal vez su trabajo en la parte de los procesos y los controles que tiene que establecer, si se va a ver o no interrumpido ese servicio. Eso es un riesgo, ¿verdad?, que se corre en los procesos. Los riesgos de TI, ¿verdad?, que en este momento son uno de los más importantes: seguridad, integridad, acceso, disponibilidad de infraestructura. Si las personas o los funcionarios se llevan su equipo para la casa, está bien resguardado ese equipo, hay controles sobre ese equipo. ¿Qué pasa con esa información? La información que se encuentra resguardada en esos sistemas de información, ¿verdad? Todo eso son riesgos que se deben identificar. El riesgo de integridad, muy importante en estos casos: fraude y corrupción. Se ha tocado mucho estos dos riesgos por parte de la Contraloría General de la República, ¿verdad? Fraude y corrupción en estos momentos. Entonces hay que ponerle mucho ojo a esos riesgos que están ahí, que son riesgos críticos en este momento. Como les digo, son algunos, ¿verdad? Pueden haber más. ¿Cómo puede la auditoría interna dar continuidad en sus servicios en medio de la pandemia? Bueno, esto es algo que yo creo como que todos nos sacamos de la manga y tuvimos que innovar, ¿verdad? Pero, ¿cómo puede hacerlo? Ajustando su trabajo a la digitalización. Es sumamente importante que la auditoría interna, no solo por la pandemia, sino que ya dé ese paso a digitalizar. Y con digitalizar, pues no me refiero solo a sistemas, ¿verdad? Sistemas que se compran externamente y tal vez valen mucho dinero, y hay muchas auditorías internas que no cuentan con los recursos para comprar este tipo de sistemas, ¿verdad? Pero con lo que tenemos, con las herramientas que tenemos, nosotros podemos ir digitalizando, ¿verdad? Podemos hacer carpetas digitales, ya no papeles de trabajo físicos, sino digitalizar nuestro trabajo. Realizar reuniones virtuales de seguimiento del trabajo, perfectamente con los compañeros, colegas que están en teletrabajo, nosotros podemos reunirnos virtualmente, no perder esa comunicación, ¿verdad? Eso es muy importante. No es que todo el mundo está en su casa haciendo teletrabajo y no nos volvimos a ver ya más, no. Debemos dar un seguimiento a ese trabajo. Entonces, ese seguimiento lo podemos hacer por medio de reuniones virtuales, utilizando nuevas tecnologías para llevar a cabo el trabajo, ¿verdad? Nuevas tecnologías, hay muchas herramientas, Zoom, Microsoft Teams, entre otros, ¿verdad?, que podemos también utilizar. Y herramientas de comunicación oportunas. Con esto me refiero, como les digo, si estamos en la casa trabajando, que nos comuniquemos oportunamente. No es que yo estoy haciendo un teletrabajo y un mes después que voy a ir a ver a mis compañeros en la oficina, nos vamos a reunir a ver cómo andamos. No, hay que hacer un monitoreo, ¿verdad?, y seguir adelante. La Contraloría General de la República, mediante la reflexión denominada Importancia de la Auditoría Interna Estratégica, Ágil y Oportuna en tiempos de crisis, señaló la relevancia de que los servicios de la auditoría interna se enfoquen en temas críticos y estratégicos para las instituciones públicas ante la emergencia. Por ejemplo, por su naturaleza toma importancia temas como el cumplimiento normativo, la gestión de riesgos, las operaciones, entre otros. ¿Ok? Entonces, con esto ya nos viene a cambiar un poco el panorama de lo que venía trabajando la auditoría interna anteriormente a la pandemia. Aquí entramos ya a ver propiamente la ley 9848, ¿verdad?, que es la que veníamos conversando. Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19. Esta fue publicada en el alcance 122 de la Gaceta 118 del 22 de mayo del 2020. ¿Por qué les pongo cuándo fue publicada? Porque ahora vamos a ver algunos artículos donde nos indica que a partir de su publicación. Entonces, para que tengamos una noción de por dónde andamos con los tiempos en el momento de revisar alguno de los artículos que vamos a ver a continuación. El artículo 20 de esta ley nos habla del programa extraordinario de fiscalización. Dice: la Contraloría General de la República y las auditorías internas de las municipalidades deberán elaborar y ejecutar conjuntamente
un programa extraordinario de fiscalización del presupuesto de los años 2020 y 2021, así como sus liquidaciones presupuestarias, a fin de verificar el cumplimiento efectivo de lo establecido y autorizado en la presente ley. ¿Okay? Nos habla de un programa extraordinario en conjunto, ¿verdad? Contraloría con auditorías internas. La Contraloría General de la República ha llevado a cabo una serie de solicitudes a las auditorías internas al respecto. Ya nos llegó una segunda solicitud de información donde nosotros somos como intermediarios, ¿verdad? Para pasar la información de la administración hacia la Contraloría. Eso es lo que se ha venido manejando. No se ha comunicado un programa extraordinario como tal, sino que es la Contraloría la que solicita información como cumplimiento de este artículo. Vamos a ver, perdón. Dice, debe la auditoría interna como programa extraordinario indicado en el artículo 20 de la ley 9848 dar cumplimiento a lo solicitado por la Contraloría únicamente. Nos queda a nosotros esa duda, ¿verdad? Porque el artículo 20 pues nos habla de que vamos a hacer un programa extraordinario en conjunto. ¿Y qué? O sea, ellos nos piden información y qué pasa con ese programa extraordinario, ¿verdad? Porque como les digo, como tal no hemos recibido un programa pues ya por parte de la Contraloría General de la República. El artículo 20 continúa con lo siguiente. Dice, las auditorías internas de las municipalidades deberán presentar anualmente para los periodos 2020, 2021 y 2022 un informe ante el Consejo Municipal respectivo para dar cuenta del programa extraordinario de fiscalización, así como de los procesos de gestión, atención de la emergencia, procesos de contratación, el nivel de ejecución presupuestaria y los resultados obtenidos de conformidad con los términos de la presente ley. O sea, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque por eso subrayé así como, ¿verdad? Si nos dice, nosotros vamos a presentarle un informe al Consejo sobre el programa extraordinario, pero también debemos incluir procesos de gestión, atención de la emergencia, procesos de contratación, nivel de ejecución presupuestaria y resultados obtenidos. Entonces, de ahí nos abre un portillo como que no es solo un programa extraordinario en conjunto con la Contraloría. Hay otras cosas que podría revisar la auditoría interna. Dada esta situación del programa extraordinario, yo consulté a la Contraloría General de la República sobre el programa, precisamente el programa extraordinario que hablaba el artículo 20. ¿Verdad? La respuesta de ellos fue la siguiente. Por medio del oficio 11.518 de FOE DL 1425, remitido el pasado 30 de julio del año en curso, se remitió una solicitud de información fundamentada en el artículo 20 de la ley 9.848, a fin de establecer la colaboración entre las auditorías internas y la Contraloría General de la República. Por consiguiente, favor considerarlo al desarrollar su plan de trabajo. ¿Ok? A mí lo que me están diciendo aquí es, nosotros estamos pidiendo información. ¿Ok? Lo anterior no excluye las acciones de fiscalización complementarias que su unidad tenga planeado realizar en el marco de dicho cuerpo normativo. Lo anterior considerando el universo auditable y los riesgos propios de la municipalidad a la que pertenece. Entonces, si nosotros vemos esta respuesta de la Contraloría, también nos habla como el artículo 20 nos indica, ¿verdad? Programa extraordinario, así como, ¿verdad? Entonces, ese así como está en ese segundo párrafo. Lo anterior no excluye las acciones de fiscalización complementarias que nuestra unidad vaya a realizar en el marco de dicho cuerpo normativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo que hacer entonces alguna fiscalización con respecto a este marco normativo, aparte de lo que me va a pedir la Contraloría, ¿verdad? Dice, ¿qué aspectos debe revisar la auditoría interna de acuerdo a sus recursos? ¿Ok? Recordemos que nuestros recursos son escasos. En muchas ocasiones, pues sí, tal vez no podemos ir a revisar todo, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado en documentar bien, en motivar bien qué es lo que vamos a revisar y qué no vamos a revisar, si fuera el caso, porque no contamos con los recursos para poder revisar todo. O qué tipo de revisión vamos a hacer de acuerdo a los riesgos
que yo ya evalué y digo, bueno, ok, esto yo voy a hacer un estudio más profundo y de esto voy a hacer lo que está haciendo, digamos, como está haciendo la Contraloría. Voy a pedir esta información a ver cómo vamos. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. El artículo 20 de la ley 9.848 nos indica, así como, que fue lo que vimos, ¿verdad? Así como, hay que tener mucho cuidado. Atención de la emergencia. Podemos revisar los controles utilizados en la atención de la emergencia, ¿verdad? Si se hizo algún tipo de gestión, algún tipo de contratación. Vea que, digamos, tenemos que meternos en la parte que la ley 9.848 nos está tirando, ¿verdad? Contrataciones, podemos ir a ver perfectamente las contrataciones de caja chica, las contrataciones hechas por el SICOP, ¿verdad? O si es que no se están haciendo contrataciones por el SICOP, o si algunas sí, algunas no, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Cuál es la razón, verdad? Los recursos comprometidos. Es importante que nosotros, si revisamos, pues veamos qué tan comprometidos están esos recursos en relación con los ingresos que están llegando a las municipalidades, ¿verdad? Porque pues no se vale que se comiencen a comprometer recursos a sabiendas de que no se va a poder más adelante, pues, pagar algunos de los gastos que ya están presupuestados fijos. El nivel de ejecución presupuestaria, ese origen y aplicación de fondos, perfectamente, podríamos ir a revisarlo, ¿verdad? En muchas ocasiones se da que como lo tengo presupuestado lo puedo gastar, pero nunca se ve la parte de los ingresos. Si en realidad los ingresos que correspondían a ese gasto, para poder compensar ese gasto, entraron, y mucho más ahora que estamos teniendo pues una baja en los ingresos. Entonces nosotros debemos ver si la municipalidad, la administración está haciendo ese ejercicio. Ok, yo tengo presupuestado tanto, pero mi origen, o sea, los ingresos para poder solventar ese gasto, ¿están ingresando? ¿O cómo están ingresando? Le llevan ese rol, ¿verdad? Ese control. A ver si van a poder pagar todo o no van a poder pagar todo y tienen que comenzar a hacer ajustes. Ok, eso en el caso, si lo tomamos a nivel general, ¿verdad? Que es lo que decía la parte del artículo 20. Sin embargo, la ley 9.848 tiene una serie de cambios, ¿verdad? Correspondientes a 2020, 2021 y en ocasiones 2022, que me parece importante que también nosotros tenemos que ponerle, ¿verdad? Ahí el ojo, la gotita de fiscalización. Vamos a ver, el artículo 2 nos indica: de forma excepcional, en los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021, las municipalidades y los consejos municipales de distrito girarán el 0,5% de lo recaudado a favor del órgano de normalización técnica del Ministerio de Hacienda, dispuesto en el artículo 13 de la Ley 7.509, Impuestos sobre Bienes Inmuebles, del 9 de mayo de 1995. ¿Qué pasa aquí? Que anterior a esto, lo que indicaba la ley era que era un 1%. Y ahora es un 0,5% para estos 2 años, 2020 y 2021. ¿Se está haciendo eso? ¿La municipalidad lo está haciendo? ¿Sabe? ¿Leyó la normativa? ¿Está enterada? Pues sería bueno que nosotros también, ¿verdad?, nos pusiéramos detrás del asunto a ver si se está llevando a cabo. Igual el artículo 3 nos indica: de forma excepcional, en los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021, las municipalidades y los consejos municipales de distrito girarán el 1,5% de lo recaudado a favor de la Junta Administrativa del Registro Nacional, dispuesto en el artículo 30 de la Ley 7.509, Impuestos sobre Bienes Inmuebles. Vamos a lo mismo. 3% estaba antes de la Ley 9.848 y nos indica que para estos ejercicios presupuestarios 2020-2021 va a ser un 1,5%. Artículo 4. Nos dice que de forma excepcional en los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021, las municipalidades y los consejos municipales de distrito podrán sobrepasar el límite dispuesto en el artículo 3 de la Ley 7.509, Impuestos sobre Bienes Inmuebles, y destinar hasta un 40% a gastos administrativos del monto
que les corresponde del impuesto sobre bienes inmuebles. Estos recursos también podrán ser utilizados en la prestación de servicios municipales de agua, cementerios, seguridad y gestión integral de residuos. Sin embargo, no podrán destinarse a la creación de nuevas plazas. Entonces, ¿qué hacemos con esto? De igual manera, tenemos que revisar a ver si eso se está cumpliendo y si se dio el caso del 40% que no se haya utilizado para la creación de nuevas plazas, ¿verdad? Igual, periodos 2020-2021, ¿verdad? ¿Qué decía antes la ley? Un 10%. Ahora puede usarse hasta un 40% del monto recaudado en el impuesto de bienes inmuebles, exceptuando, como les digo, la creación de nuevas plazas. En el artículo 5 nos dice que de forma excepcional en los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021, las municipalidades y los consejos municipales de distrito podrán sobrepasar el límite dispuesto en el artículo 102 del Código Municipal y destinar hasta un 50% de sus ingresos ordinarios municipales a atender los gastos generales de administración. Estos recursos también podrán ser utilizados en la prestación de servicios municipales de agua, cementerios, seguridad y gestión integral de residuos. Sin embargo, no podrán destinarse a la creación de nuevas plazas. Aquí el artículo 5 nos repite, no se puede destinar a la creación de nuevas plazas. ¿Qué decía anteriormente la ley? Un 40%, hasta un 40%, no se podían pasar de ahí, lo suben a un 50% para los ejercicios presupuestarios 2020-2021. En el artículo 7 nos dice que de forma excepcional las municipalidades y los consejos municipales de distrito estarán autorizados para que durante los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021 puedan utilizar los recursos de superávit libre y específico, producto del ejercicio presupuestario de los años 2019 y 2020, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios municipales de agua, seguridad, gestión integral de residuos o cementerios, así como para gastos corrientes de administración general que requiera el municipio en atención a la disminución de sus ingresos por las consecuencias económicas de la pandemia. Sin embargo, no podrán destinarse a la creación de nuevas plazas. Aquí vemos, igual, ¿verdad? Artículo 7 nos permite, que antes no se podía, ese uso de los recursos de superávit libre y específico durante los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021. ¿Verdad? Igual, no se permite la creación de nuevas plazas. Para el uso de estos recursos, las municipalidades y los consejos municipales de distrito deberán realizar los procedimientos de aprobación presupuestaria ante la Contraloría, que ya están previstos por el ordenamiento jurídico. Nada es nada más de traspasar, sino que también debe contar con la aprobación de la Contraloría General de la República para poder utilizarlos. El artículo 9 nos dice, de forma excepcional en el ejercicio presupuestario 2020 y 2021, las municipalidades y los consejos municipales de distrito estarán autorizados para que utilicen los recursos que reciban por transferencias del gobierno central para garantizar la continuidad de los servicios municipales, bueno, de agua, seguridad, residuos y cementerio, así como para gastos administrativos en atención a la disminución de sus ingresos por las consecuencias económicas de la pandemia. Sin embargo, no podrán destinarse a la creación de nuevas plazas y no se exceptúa, en este caso, los recursos establecidos por la Ley 7.755, control de las partidas específicas, y la Ley 8114, Ley de Simplificación y Eficiencias Tributarias. Entonces, tenemos que estar atentos en que esos dos no se pueden tocar. Artículo 10 nos dice, durante el plazo de vigencia de la declaración de estado de emergencia nacional dictada por parte del Poder Ejecutivo, según el decreto 42.227 MPS, con fecha el 16 de marzo del año 2020, las municipalidades realizarán sus contrataciones conforme a la Ley 7.494, Ley de Contratación Administrativa, y se deberán registrar en el Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP. En esto hay que tener mucho cuidado,
porque como se han dado algunas compras que por la emergencia y todo el asunto, hay que ver si se cumplió con toda la normativa vigente que respalda esas contrataciones. No obstante, las municipalidades clasificadas en el grupo C y D del Índice de Gestión Municipal del año 2018, emitido por la Contraloría General de la República, y los consejos municipales de distrito estarán exentos del pago de cualquier rubro a Radiográfica Costarricense por la capacitación, implementación y uso del SICOP. El Ministerio de Hacienda deberá verificar que se respete esa exención por el periodo señalado. Igual como lo indica, el Ministerio de Hacienda va a verificar que se respete esa exención, pero la administración debería estar en todas, ¿verdad?, de ese grupo C y D, de lo que se dicta en esta ley. En el índice de gestión del 2018 de la Contraloría, tenemos la lista del grupo C y D que habla ese artículo, ¿verdad? Tenemos varias municipalidades: Alvarado, Acerrí, Atenas, Buenos Aires, El Guarco, Flores, Golfito, Guatuso, La Cruz, Matina, Montes de Oro, Mora, Nicoya, Oriamuno, Palmares, Parrita, Puriscal, San Isidro, Siquirres, Tilarán, Acosta, Alajuelita, Bagaces, Cañas, Cotobruz, Dota, Guásimo, Ojancha, Jiménez, León Cortés, Los Chiles, Nandayure, Poá, San Mateo, Sarapiquí, Talamanca, Tarrazú, Turruares, Upala, Valverde Vega y Salcero. O sea, son bastantes las municipalidades que pueden hacer el artículo que acabamos de leer, ¿verdad? El artículo 10. Obviamente, pues la municipalidad debe solicitar esa exención, ¿verdad? Si no, Hacienda no se la va a hacer. Y aquí es importante que nosotros estemos, ¿verdad?, atentos de que ellos pueden utilizar SICOP, lo pueden utilizar aunque digan que no tengan recursos. ¿Por qué? Porque este artículo más bien lo que le dice es: vaya, utilice SICOP, porque les estamos dando esta exención para que lo hagan así. Entonces, para que los compañeros de estas municipalidades estén atentos de que existe ese artículo y que deberían incluir las contrataciones en SICOP, ¿verdad?, en sus municipalidades. Dice: las contrataciones de urgencia que deban realizar las municipalidades o los consejos municipales de distrito se regirán por lo dispuesto en el decreto 42.227 MPS. Artículo 5 del decreto indica: en los casos que las acciones requieran de los trámites de contratación administrativa, se les instruye a utilizar los procedimientos de urgencia autorizados por la Ley de Contratación y regulados en el artículo 140 del reglamento a la Ley de Contratación. Eso es lo que dice ese artículo 5 del decreto. O sea, en ningún lado está dejando por fuera la ley y su reglamento, ¿verdad?, sino que hay que utilizarlo. El artículo 12 nos habla de la moratoria por concepto de patentes, licencias municipales. Se autoriza a las municipalidades y los consejos municipales de distrito del país para que otorguen a los licenciatarios una moratoria en el pago por concepto del impuesto de patentes por actividades lucrativas, así como del impuesto por venta de bebidas con contenido alcohólico en el caso de las licencias clase B, según el artículo 4 de la Ley 9047, regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico. Dicha moratoria tendrá efecto a partir del trimestre en cobro al momento de declaratoria de estado de emergencia. Si nosotros vamos a ir a revisar eso, tenemos que estar atentos a esa fecha. Vía decreto 42.227. Dicha moratoria será por un máximo hasta de 3 trimestres y rige a partir de la publicación de esta ley. El contribuyente que se acoja a esta posibilidad deberá haber cancelado la totalidad de sus obligaciones correspondientes a los periodos vencidos previos a la declaratoria de emergencia o, en su defecto, estar al día en caso de que esté cancelando sus pendientes a través de la figura de arreglo de pago. Para optar por este beneficio, el licenciatario deberá demostrar la disminución de al menos un 20% en los ingresos brutos. O sea, no es a cualquier licenciatario que se le va a otorgar la moratoria, ¿verdad?, sino que vea que aquí ya nos comienza a decir qué necesitamos saber para poder aplicar esa moratoria a sus licenciatarios. Dice que, al menos un 20% en los ingresos brutos de la actividad lucrativa que realiza en relación con el mismo periodo tributario del año anterior.
Al momento de la solicitud, el interesado deberá aportar cualquiera de los siguientes documentos o requisitos. Declaración jurada, cuyo formulario será facilitado por la Administración Tributaria Municipal. Si sus instituciones se acogieron a esta moratoria, pues deberían cumplir con todos esos requisitos la gente que la va a solicitar, ¿verdad? Declaración jurada, y ese formulario lo tiene que dar la municipalidad. Certificación de un contador público autorizado para demostrar la disminución de sus ingresos. Orden sanitaria de cierre emitida por el Ministerio de Salud producto de la emergencia. Declaraciones del impuesto al valor agregado los últimos 3 meses. Entonces, como vemos, hay una serie de requisitos para poder aplicar esa moratoria al licenciatario. El artículo 13 nos habla de la moratoria, pero por concepto de tasas, precios públicos y servicios municipales. ¿Verdad? Anteriores a patentes, ahora vamos con las tasas, precios públicos y servicios municipales. Se autoriza a las municipalidades y los consejos municipales de distrito del país para que otorguen a los contribuyentes una moratoria en el pago por concepto de tasas, precios públicos, servicios municipales, impuestos municipales y cánones por concesión, la cual tendrá efecto a partir del periodo en cobro, el momento de la declaratoria de estado de emergencia. Dicha moratoria será por un máximo hasta por 3 trimestres o 9 meses, según la periodicidad del cobro de cada obligación municipal y rige a partir de la publicación de esta ley. El contribuyente que se acoja a esta posibilidad deberá haber cancelado la totalidad de sus obligaciones correspondientes a los periodos vencidos previos a la declaratoria de emergencia o en su defecto estar al día en caso de que esté cancelando sus pendientes a través de la figura de arreglo de pago. Igual, para optar por este beneficio, ¿qué nos dice? Ocupamos una serie de características. Documento formal emitido por su patrono en donde se haga constar la reducción de su jornada laboral, la suspensión de su contrato o el despido según corresponda. Presentar las declaraciones del impuesto sobre el valor agregado de los meses del año 2020, en donde se comprueba al menos la disminución de un 20% en el monto declarado. Será el contribuyente quien presente la solicitud ante la autoridad tributaria municipal. En el 14 nos habla de la reducción de tarifas de arrendamientos municipales. Esto en el caso de que las municipalidades pues tengan algún tipo de arrendamiento como mercados municipales, entre otros, ¿verdad? Se autoriza a todas las municipalidades del país que posean o administren mercados municipales amparados en la ley 2428, ¿verdad?, para que modifiquen el plazo de 5 años dispuesto en su artículo 2 por una única vez y hacer una rebaja hasta de un 50% en los montos cobrados por concepto de arrendamiento de locales, tramos o puestos de los mercados municipales a partir de la firma de esta ley y hasta diciembre del 2020, cuando se demuestre una disminución significativa de las ventas a partir de la declaratoria de emergencia según el decreto 42.248, mediante el cual se declaró el estado de emergencia en todo el territorio de la República. Las municipalidades incluidas en este artículo deben velar porque la reducción permita el pago de los servicios básicos necesarios para que los locales operen normalmente. Queda a criterio de la comisión recalificadora o del consejo municipal, si ésta no está debidamente formalizada, determinar los requerimientos que demuestren la disminución de los ingresos y el porcentaje de reducción del alquiler o concesión. Este artículo se aplicará a partir de la publicación de la ley y hasta diciembre de 2020. No va más allá. El artículo 15 nos habla del plan de moratoria y reducción de la tarifa. ¿Ok? Nos dice que para poder aplicar lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14, que ya vimos, ¿verdad?, moratoria de patentes, de tasas, servicios municipales y arrendamientos, las municipalidades y los consejos municipalidades de distrito deberán disponer de un plan de moratoria y reducción de tarifas según corresponda. Entonces, si sus municipalidades lo están haciendo, debió existir primero ese plan, el cual tendrá que ser aprobado por el respectivo órgano colegiado,
dentro de los 15 días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de esta ley. ¿Okay? Ellos tenían 15 días hábiles después de que se publicó la ley para emitir ese plan de moratoria y reducción de tarifa. Si no lo hicieron, pues perdieron la oportunidad, ya pasó. En los acuerdos de cada consejo municipal o consejo municipal de distrito, se deberán establecer los términos y el plazo de aplicación de cada tipo de moratoria y reducción de tarifa, así como los plazos y medios para la presentación de la solicitud por parte del interesado. En el caso de la moratoria dispuesta en el artículo 13, deberá determinar además sobre cuáles tasas, precios públicos, servicios municipales, impuestos municipales y cánones por concesión se habilitará este beneficio. Todo eso tiene que estar regulado. Estos acuerdos necesariamente tendrán que sustentarse en un análisis técnico financiero del presupuesto, aportado por la administración municipal para asegurar que no se pone en riesgo la operación del municipio ni la prestación de servicios. Cada licenciatario, contribuyente o arrendatario deberá cancelar sus obligaciones en la fecha que determine el plan de moratoria y reducción de tarifa. Si el pago se realizara posterior a dicha fecha, deberán cancelar todos los recargos, intereses y multas correspondientes al periodo en que se le otorgó la moratoria o la reducción de la tarifa. Que entonces vemos cómo hay una serie de artículos que la auditoría interna puede ir perfectamente a revisar que se esté cumpliendo. Como les digo, los recursos son escasos, no contamos con tantos recursos como para ir a ver todo con lupa, pero considero que en lo que hay un mayor riesgo, podríamos hacer estudios, ¿verdad? Donde el alcance es un poco más amplio y donde hay menos riesgo, podríamos llevar a cabo algún tipo de solicitud de información, ¿verdad? Si se quisiera estar certificada, para ver que se está cumpliendo con lo requerido en la normativa, ¿verdad? ¿Qué dice el artículo 18? Divulgación. Para lograr una recaudación posible, las municipalidades que se acojan a la presente ley deberán realizar una adecuada campaña de divulgación, de tal forma que los contribuyentes pasivos se enteren de los alcances y los procedimientos de estos beneficios. Entonces, todo esto, si se dio en alguna municipalidad, tuvo que haberse hecho la respectiva divulgación para que todos pudieran obtener esta información. En el artículo 19 se reforma el artículo 88 del Código Municipal y el texto queda de la siguiente manera. Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con la licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya posedido la licencia, aunque la actividad no se haya realizado. Y agrega, en casos de calamidad pública o emergencia nacional o cantonal declarados por el gobierno central, las municipalidades e intendencias podrán suspender a petición de los licenciatarios temporalmente la vigencia de las licencias otorgadas por un plazo máximo hasta de 12 meses. Durante el plazo de suspensión, al no estar desarrollándose la comercial, no se cobrará el impuesto correspondiente que hace referencia el párrafo anterior. Toda solicitud de suspensión de licencia la deberá realizar el licenciatario por escrito y señalar un medio para recibir notificaciones futuras. El licenciatario podrá solicitar la reactivación de la licencia en cualquier momento, con lo cual se retomará el cobro del impuesto correspondiente. Para la reactivación efectiva de la licencia, el interesado deberá haber cancelado cualquier pendiente relacionado con este impuesto o estar al día en caso de que esté cancelando sus pendientes a través de la figura de arreglo de pago. Cumplidos 12 meses desde la suspensión de la licencia y debidamente notificados por las administraciones tributarias municipales, los licenciatarios tendrán un plazo máximo de 10 días hábiles para solicitar la reactivación de su licencia. En caso de no hacerlo dentro de dicho plazo, se tendrá por revocada en forma automática la licencia otorgada. ¿Qué es importante acá? Y bueno, y disculpen ahí que les estuve leyendo bastante y propiamente los artículos específicos que la ley 9.848
pues hace cambios y me parece importantísimo que nosotros como auditores municipales estemos enterados cuáles son esos cambios, ¿verdad? Entonces, por eso, pues me atreví a leérselos para que ustedes vean que hay muchas cosas que se venían dando y que esta ley las cambió, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el plan de auditoría interna? Si ustedes me preguntan a mí, con todo esto que salió, con toda esta normativa que habla la ley 9848, tenemos que hacer una modificación a ese plan. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer, como dice la reflexión de la Contraloría, una auditoría ágil, eficiente y oportuna en un momento de crisis. ¿Para qué? Para que la administración y el jerarca pueda tomar las mejores decisiones y no esperar, digamos, a que el otro año nosotros le vamos a decir qué fue lo malo que pasó este año, ¿verdad? Sino como ir de la mano. Podemos dar ese tipo de asesorías, esas asesorías sobre el plan de continuidad, sería muy importante. Asesoría sobre los riesgos emergentes, asesoría sobre los flujos de efectivo. O sea, hay varios temas que podría asesorar la auditoría interna al jerarca en este sentido. ¿Por qué? Porque estamos en una pandemia que nos agarró desprevenidos a todos, ¿verdad? Y todos tenemos que hacer algún tipo de innovación, todos tenemos que innovar. Y si la auditoría interna puede asesorar al jerarca con respecto a esos temas, a mí me parece que sería genial en este momento, ¿verdad? Porque en realidad lo necesitan. Igual que nosotros también necesitamos capacitación, pues yo considero que ellos también necesitan capacitarse. Y la auditoría interna podría hacerlo a través de sus asesorías, ¿verdad? Para que ellos puedan tomar las mejores decisiones. Entonces, esa parte de modificar el plan para brindar asesorías al jerarca me parece que sería un buen punto, ¿verdad? Otra opción que yo veo también es la parte de modificar el plan con respecto a nuestros estudios. Como les indiqué anteriormente, hay muchas cosas, o sea, esta ley tiene muchas cosas para que nosotros podamos evaluar. O sea, son tantas que más bien me atrevo a decirle que no nos va a dar tiempo de ver todo eso. Por eso yo les indicaba que ahí lo mejor es hacer como una valoración de riesgos, ¿verdad? ¿Qué voy a ver? Voy a ver contrataciones, voy a ver la atención de la emergencia, voy a ver la parte presupuestaria, el nivel de ejecución presupuestario, voy a ver que se cumpliera con esos artículos, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros tenemos que, me parece a mí, ¿verdad? Que modificar nuestro plan, tratar de abarcar lo más que podamos, ¿verdad? Y lo que no podamos justificarlo y motivarlo, por qué razón no podríamos verlo. O, de igual manera, como les digo, lo que tiene un mayor riesgo, podríamos eventualmente hacer un estudio un poco más profundo y ya lo que tenga un poco de menor riesgo, podríamos ir solicitando información a la administración para ver si lo llevo a cabo, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros podamos darle una leída a esta ley, la 9848. Ustedes ya vieron ahí que en los artículos que les leí hay material suficiente como para que nosotros podamos hacer una revisión. El mismo artículo 20 nos deja abierto, donde nos dice que revisemos la atención de la emergencia, las contrataciones, el nivel de ejecución presupuestaria, ¿verdad? Y la misma Contraloría, la respuesta que me da a mí es, así como, ¿verdad? Entonces no es solo lo que nos está pidiendo la Contraloría. Y también es importante que nosotros, a principio, podamos emitir ese informe que habla el artículo 20 de la ley 9848 del programa extraordinario, donde nosotros le vamos a decir al jerarca, sí señor jerarca, nosotros cumplimos con el programa extraordinario de la Contraloría y con lo que me pedía a mí la ley 9848 en estos aspectos. Revisamos estos y estos aspectos y yo cumplo con esa parte, ¿verdad? Y también estamos ayudando y colaborando con la administración para la toma de decisiones. Termino con esta reflexión de don Roberto Begnini, donde dice, empezar un nuevo camino asusta, pero tras cada paso que damos,
nos damos cuenta cuán peligroso era quedarnos ahí parados. Por lo general, un nuevo camino, bueno, a muchas personas nos pasa, asusta, ¿verdad? Un nuevo camino asusta. Pero si nosotros vamos pasito a pasito, como dice la canción, nos vamos a dar cuenta de eso que él dice, cuán peligroso era quedarnos ahí parados. Entonces, innovemos. Somos personas muy capaces, somos personas muy inteligentes, y considero que todos podemos hacer algo, pero lo importante es que lo hagamos, ¿verdad? No quedarnos ahí de brazos cruzados, a ver qué hacemos, o si es que la Contraloría me va a pedir más, o qué me va a pedir, me va a dar un programa extraordinario, solo que me va a pedir información, y ahí en eso me quedo. No, innovemos, demos esos pasos, demos un paso a la vez, pasito a pasito, y vamos a poder llegar a hacer ese programa extraordinario, no solo con lo que nos diga la Contraloría, sino en cumplimiento a la ley 9.848, y con orgullo vamos a poder decir, sí, nosotros también estuvimos presentes en la pandemia, aquí está nuestro aporte. Buenos días, eso sería mi presentación, muchas gracias. Doña Ivonne, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su ponencia y por el tiempo que nos dedicó en la mañana del día de hoy. Por acá estoy viendo Facebook y lo que tenemos son muy buenos comentarios y la gente muy feliz de su exposición, ¿verdad? Que le agradecen, que bueno, le mandan saludos de diferentes partes, desde Punta Arenas, excelente, la felicitan, para ver, vamos a dar un par de minutos, a ver si entra alguna consulta, doña Ivonne, y si no, le pedimos a doña Susana que nos ayude con la despedida. Muchas gracias. Bueno, doña Ivonne, nuevamente muchísimas gracias de parte del colegio por el tiempo de hoy. No tenemos consultas, no sé si doña Susana está por ahí. Perfecto, doña Ivonne, y a todos los participantes, muchas gracias por estar el día de hoy, en la charla del día de hoy. Los invitamos a seguir participando en las demás charlas de la tarde. A doña Ivonne le vamos a remitir un certificado por la participación en esta jornada de auditoría interna. No sé si tiene algún tipo de conclusión, doña Ivonne, algunas palabras para terminar. Sí, bueno, de nuevo agradecer al Colegio de Contadores Públicos por la invitación. Aparte de la invitación, tomar en cuenta la parte municipal, que es una parte muy importante. El desarrollo local es uno, ¿verdad?, de los grandes brazos que tiene el gobierno central y que muchas veces y muchas ocasiones pues se deja de lado, y son las municipalidades las que en este momento están dando tregua también con lo de la pandemia, y siento que se han dejado de lado, ¿verdad? Siento que se han dejado de lado. Y sí es importante, como les dije ahora a los colegas, somos parte también importante de la institución, parte que puede ayudar a la institución a una buena toma de decisiones en este momento, seguir adelante, y ojalá que les haya servido bastante la presentación. Muchas gracias, doña Ivonne. Para finalizar, vamos a proyectar un pequeño video de un saludo de un auditor interno que también nos manda las felicitaciones por esta semana. Doña Ivonne, nuevamente muchísimas gracias. Que tenga un bonito día, igualmente a todos los participantes.
El auditor interno como contador público autorizado ha evolucionado las fronteras interdisciplinarias en consecuencia de la responsabilidad social que se nos ha conferido. Como auditores internos municipales validamos las operaciones, contribuimos a que se alcancen los objetivos institucionales mediante la práctica de un enfoque sistemático y profesional. Proporcionamos a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto de la administración se ejecute conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas. ¿Cómo lo logramos? Los auditores internos municipales tenemos los conocimientos, aptitudes y otras competencias para cumplir con nuestra responsabilidad. Desempeñamos nuestro trabajo de manera prudente y competente, libre de injerencias del jerarca y demás componentes de la administración. Bueno, muchísimas gracias a doña Muchísimas gracias a doña Ivonne por habernos compartido estos conocimientos en esta mañana. Creo que para todos es de gran valor lo que hemos conversado en esta mañana, tanto con doña Priscila más temprano y ahorita con doña Ivonne, para todo lo que es el régimen municipal, que es una de las áreas, como usted bien lo decía al inicio, ¿verdad? Que en ocasiones necesitamos darle un poquito más de apoyo y actualización. Así que, pues bueno, muchísimas gracias, doña Ivonne, y a todos los que nos acompañaron durante esta mañana, y los invitamos a continuar con las charlas que tenemos programadas para hoy en la tarde. Muchas gracias a todos. Saludos.